Bien, vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 6. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6. Y vamos a leer todo el capítulo, tiene 22 versículos, lo vamos a hacer en forma alternada. Génesis capítulo 6, versos del 1 al 22. En el libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 24, cuando Jesús anuncia las señales, dice las señales que vendrán antes del fin, en el versículo 3 se inicia el Señor a hablar de esas señales, porque en el verso 3 los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesús. Le dicen: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice un poco más el 3, pero prácticamente es eso. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y después de Jesús darles varias señales en todo el capítulo 24, les dice, hermanos, en el verso 37 lo siguiente. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé. Ahora, esa frase, hermanos, es mucho más significativa de lo que parece a simple vista. En la conferencia de este mes, el último domingo del mes, vamos a ver en más detalle cómo era la situación en los días de Noé, hasta dónde había llegado el humano en ese tiempo, y veremos las condiciones actuales que son muy similares a aquellas. Y no era, hermanos, solamente la vida cotidiana que menciona el verso 38 de Mateo, donde Jesús dice de comer y beber y casarse y darse en casamiento, porque eso ha ocurrido durante toda la historia de este mundo. Sin embargo, hermanos, las condiciones de vida en el tiempo de Noé eran especiales, como las que tenemos hoy en nuestro mundo en el tiempo presente. Y así como Dios proveyó un escape a ese mundo, hermanos, a esas condiciones en ese tiempo, Dios ha provisto hoy también un refugio contra la tormenta que se avecina. Esa tormenta, hermanos, está ya a nuestra puerta. Podemos percibir el clima cambiante, los preparativos políticos, económicos, sociales, que auguran, ¿verdad?, la inminencia de dicha tormenta. Esa tormenta la tenemos descrita en el libro de Apocalipsis. Y será, hermanos, una tormenta terrible, pero el mundo está ignorante de ella. Así como en los días de Noé, no sabían sobre el cataclismo enorme que se les venía encima del diluvio, y del cual hubiesen podido escapar si hubiesen escuchado a la predicación de Noé, pero no lo hicieron. Dios entonces, hermanos, como al presente, ha provisto de escape de salvación. Y vamos a ver en 6 puntos en este domingo, en esta predicación, la provisión de Dios entonces para con Noé, que era un tipo de lo que proveería después en el Señor Jesucristo. Número 1, el arca de Noé, hermanos, es de provisión divina. Leemos allá en Génesis capítulo 6, pasaje que leímos, los versos 13 al 14, donde dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, antes que el diluvio viniera, hermanos, antes de que el arca se construyera,
Una forma de escape para la humanidad ya estaba en la mente de Dios. Aún antes de que el juicio viniera, Dios ya estaba pensando cómo salvar a algunos. Entonces Dios mandó la construcción del arca antes de que una gota de lluvia siquiera cayese sobre la tierra. La provisión, hermanos, también de un Salvador, del Señor Jesucristo, también estuvo determinada aún antes que el pecado entrara en este mundo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice ese versículo: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aún antes, hermanos, de que el pecado entrara en el mundo, aún antes de hacer los cielos y la tierra, Dios ya tenía previsto la salvación para el hombre en el Señor Jesucristo. El arca fue la provisión divina para Noé, así como Jesucristo es la provisión divina para el pecador. Segundo punto, el arca de Noé también, hermanos, es revelada por Dios. ¿Sí? Dios reveló, le hizo saber a Noé sus designios y le ordenó construir esa arca para salvarse. Ahora, piensen en esto: si Dios no le hubiese revelado esto a Noé, hermanos, no había absolutamente ninguna manera de que él, por sus propios medios, hubiese podido tomar esa decisión. En ese tiempo ni siquiera llovía sobre la tierra. La Biblia dice que un vapor humedecía toda la tierra. No conocían la lluvia. No sabían que eso podría suceder, al menos un diluvio. Noé no lo conocía a menos que Dios, como lo hizo, se lo haya revelado. Noé, hermanos, o el ser humano, aún en este tiempo, con toda su inteligencia, con toda su sabiduría, y aún con toda la historia y la experiencia que tenemos, el ser humano no puede llegar a vislumbrar siquiera lo que el Todopoderoso sabe y conoce. Sí, Dios conoce, hermanos, lo que está más allá de la muerte. Dios conoce lo que hay en el universo. Él lo creó. Y en su infinita misericordia nos ha revelado en su palabra algunas cosas para que podamos ser avisados de ello y refugiarnos en él, para poder saber los males que vienen y entonces buscar refugio de esa tormenta en el Señor Jesucristo. El hombre, hermanos, en los tiempos de Noé caminaba como cada día que pasaba a una muerte, se acercaba más y más a una muerte segura y espantosa. El diluvio iba a venir, pero ellos no lo sabían. La mayoría de la gente pensaba que el predicador Noé se había vuelto loco, que los tiempos todavía iban a seguir infinitamente como siempre había sucedido en sus vidas. Ellos sabían más de su mundo y de la vida que lo que un loco predicador sabía. Pero ese loco predicador Noé, hermanos, Dios le había revelado lo que iba a suceder. Y al creyente le ha revelado Dios lo que ha de suceder en este tiempo. Lo mismo sucede hoy. Entonces, Dios, hermanos, es quien necesita revelar por medio de su Espíritu la condición caída del hombre para que éste proceda al arrepentimiento. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que hace que una persona se dé cuenta, abra los ojos, sepa que está en peligro. Ahora, los agentes que deben llevar esa palabra, pues somos usted y yo. Necesitamos hablarles, decirles y simplemente darles la palabra. No es asunto de convencerles, es simplemente darles la Escritura
decirles lo que va a suceder, y el Espíritu Santo se encarga de convencer, de llevar luz a sus corazones para que escapen de esa terrible tormenta, de ese angustioso tiempo que nos dice el libro de Apocalipsis que viene pronto a esta tierra. Punto número 3. El arca de Noé, hermanos, es un refugio del juicio divino. Un refugio del juicio divino. Existen 3 arcas mencionadas en la palabra de Dios, en la Escritura, y cada una de ellas, hermanos, era un lugar de refugio y un lugar seguro. La primera que tenemos es el arca de Noé, del cual estamos hablando, que protegía o trataba de proteger contra la ira del justo juicio de Dios. La segunda arca, aunque le llama la Escritura arquilla, en Éxodo 2:3, es la que protegió a Moisés del decreto de Faraón de matar a todo primogénito de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan? Y Faraón, hermanos, en la Escritura es un tipo de Satanás. Egipto es un tipo del mundo. Faraón, pues es un tipo del mundo, de Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces, esa arca o arquilla de juncos protegió a Moisés contra el decreto de Faraón, como un tipo de Satanás. Y la tercera arca que tenemos en la Biblia es el arca del testimonio. Y el arca del testimonio, hermanos, dice la Escritura, guardaba las tablas de la ley, entre otras cosas, ¿verdad? El maná y la vara de Aarón que reverdeció, pero ahí estaban las tablas de la ley. Ahora, cada arca, hermanos, nos señala al Señor Jesucristo. Y al poner las 3 juntas, vemos que el creyente en Cristo es guardado de estas 3 cosas. Número 1, de la ira divina en el arca de Noé. Número 2, de los ataques de Satanás, la arquilla de juncos de Moisés. Y número 3, de la condenación de la ley, el arca del testimonio. Ahora, esas 3 cosas, hermanos, la ira divina, los ataques de Satanás y el arca y la ley, esas 3 cosas son las únicas cosas en el universo que pueden dañarnos. Piensen en ello. Nada más esas 3 cosas. El Señor Jesucristo dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Teman, dice aquel que después de la muerte puede enviarles al infierno. O sea que la muerte, hermanos, no es nuestro enemigo, sí, pero no nos puede dañar. El creyente muere y está en la presencia del Señor. No nos daña eso. Pero la ira de Dios sí nos daña. Nos puede dañar eternamente nuestra alma. Los ataques de Satanás también nos dañan, aunque son temporales. Y la condenación de la ley también dañan a una persona. Vea los judíos. Entonces el arca de Noé, hermanos, era un lugar seguro, provisto por Dios cuando la muerte acechaba a toda la humanidad. Y era el único lugar seguro de la ira divina. De la misma manera, hermanos, el Señor Jesucristo es el único refugio divino para guardarse del justo juicio de Dios. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo único es estar en el Señor Jesucristo. Punto número 4. Al arca de Noé, hermanos, Dios invitó al hombre a entrar. Si se fijan en Génesis capítulo 7, verso 1, dice allí, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios invita al hombre a entrar. Esta es la primera vez, hermanos, en la Biblia que la palabra entra se menciona en la Escritura.
Después ocurre más de 500 veces, pero esta es la primera vez que se menciona la palabra entra, y no es casualidad que la encontremos por primera vez aquí. Observemos, hermanos, que Dios no dice a Noé, ve al arca, sino que le dice, entra. ¿Sí? Ve habría sido una orden. Entra era una invitación amable. Es como decir, pasa, entra. Ve habría implicado que Dios alejaba a Noé de él. Ve hacia allá. Pero entra, hermanos, implica que Dios mismo estaría en el arca con él. Entra, ve. Es la misma idea, hermanos, que tenemos en los evangelios, en Mateo 11:28, donde Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid, dice, es una invitación. Ahora, note además en ese capítulo 7, verso 1 de Génesis, que dice, es una invitación personal. Entra tú, le dice Dios a Noé. ¿Sí? Porque Dios, hermanos, siempre habla personalmente e individualmente al corazón de cada uno. Si usted pertenece a una familia cristiana, no por eso usted va a ser salvo. Usted tiene que tener una relación personal con el Señor, no es de familia. Si usted asiste a esta iglesia, una iglesia cristiana, pero no ha hecho una decisión de recibir a Cristo, eso no implica que usted sea salvo. La decisión es personal, la invitación es personal. El Señor dice a cada corazón, a cada vida, ven, ven. Además, hermanos, notemos que amplía la invitación también a toda tu casa. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca. Y eso, hermanos, el paralelo pues es obvio en el Nuevo Testamento. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Verdad? Ahora, no es automática esa salvación. Lo que quiere decir es que siempre hay uno de la familia que empieza. Cuando no son creyentes, hay uno que conoce al Señor. Y luego ese uno, a través de su testimonio, a través de su vida, da testimonio a los demás, de su oración, ¿verdad? De pedir, y luego se convierte otro de la familia. Y lo otro es contagiar las cosas de Dios para bien. Punto número 5, hermanos. El arca de Noé es lugar de absoluta seguridad. Absoluta seguridad. Lo vemos, hermanos, en varios aspectos. Por ejemplo, Génesis 6:14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y luego dice, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Sí? No importa cuánto lloviera, cuánto las olas rompieran contra aquella arca que Dios le mandó a Noé hacer, construir, estaba bien impermeabilizada. Estaban en un lugar seguro durante todo el tiempo que duró el diluvio. El arca, hermanos, es pues un tipo de nuestra salvación en Cristo, la cual es segura también. En Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La calafatearás por dentro y por fuera. La Biblia dice que nosotros estamos en la mano del Señor Jesucristo. Y la mano de Cristo está en la mano de Dios. ¿Quién nos sacará de ahí? ¿Verdad? Ni ángel, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar. Estamos seguros en las manos del Señor. Ahora, una vez que entró Noé en el arca, hermanos, leemos en capítulo 7, verso 16, lo siguiente. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y luego dice, y Jehová le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta. Una vez dentro, Dios se encarga de la seguridad y de la preservación de Noé y de los suyos. Ellos ya no tienen que preocuparse más. Así es, hermanos, para los que hemos buscado refugio en el Señor Jesucristo también. Primera de Pedro 1:5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios, el poder de Dios. La seguridad, hermanos, y la preservación de todos los que entraron al arca, la vemos en Génesis capítulo 8, si van ahí, los versos 18 y 19, donde dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. ¿Sí? Ninguno pereció, ninguno murió de muerte natural en ese año que duró el diluvio. Todos fueron preservados perfectamente. Jesucristo dijo en Juan 18:9: de los que me diste no perdí ninguno. ¿Sí? Ninguno se va a perder de los que clamamos al Señor Jesucristo para salvación. Punto número 6, último. El arca de Noé, hermanos, tenía una sola puerta. ¿Sí? No había una entrada para Noé, otra para la familia, otra para los animales, otra para las aves. No, había una sola puerta. Más tarde, cuando se construye el tabernáculo, lo mismo sucede. Una sola entrada, una sola puerta. La femenil estamos viendo eso. Una sola puerta. La aplicación, hermanos, espiritual, pues es obvia. Hay una sola manera de escapar de la muerte espiritual. Una sola manera de escapar del juicio divino que se aproxima. Hay uno solo que te puede salvar del lago de fuego, y es el Señor Jesucristo. Él es el único. Él dijo allá en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y directamente él afirmó en Juan 10:9: yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo. Ahora, por último, hermanos, en esta meditación, como una ilustración que para mí está llena de hermosura. Noé fue instruido de abrir la puerta en el costado del arca. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue traspasado en su costado, abriendo un camino a su corazón, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y es por el amor a ti y a mí que su corazón fue traspasado, para venir a ser y ofrecerte un refugio en sí mismo, para tu seguridad, para tu preservación, para tu salvación. La pregunta es: ¿lo has tomado? ¿Lo tomarás si no lo has hecho todavía? El Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro refugio en medio de la tormenta. Y aunque estemos sintiendo las primeras síntomas de esa tormenta que se avecina, y que el Señor por gracia nos ha dicho que no pasaremos por la tormenta, nos va a llevar antes, así como a Noé lo llevó antes y lo preservó. Pero Noé tuvo que creer, y tuvo que creerle a Dios, y tuvo que crear aquella arca, y tuvo que decirle sí al Señor. Así, hermanos, en nuestra vida también necesitamos creerle al Señor Jesucristo. Usted ha confiado en Cristo Jesús, no pierda su fe. Siga adelante, no haga caso de lo que suceda en el mundo, de lo que le digan, de lo que esté pasando. Hermanos, hay una señal que viene muy difícil para todo mundo, donde mucha gente va a ser confundida y van a creer que es el retorno del Señor. No debemos de confundirnos lo que el Señor nos dijo. Cuando les digan está en tal parte, no le crean. Cuando digan apareció en tal lugar, no hagan caso, porque el Señor dice se va a mostrar en una forma completa. El rapto, pues ya sabemos que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Pero este mundo está siendo engañado, y el creyente a veces puede caer en eso también. Si fuere posible, dice que Satanás va a hacer diferentes milagros y portentos y cosas grandes, y va a engañar, si fuese posible, dice, aún
a los creyentes, aún a los convertidos. El arca de Noé, así como Jesucristo, es nuestro refugio. Entre en él, conságrese a él, dele gracias al Señor por él, dé gracias por su salvación y preserve la fe que una vez el Señor le entregó a usted. Vamos a orar.